Amén. Y quisiera ver el contexto un poquito, irme un versículo atrás, porque recuerdas cuando ya pasó tiempo, porque el domingo pasado nos compartía David algo muy esencial, muy padre. Si no tienes que moverte, no te muevas. Espera la provisión de Dios, espera que Dios vaya moviéndonos, y a veces nosotros ante una incertidumbre tomamos decisiones que muchas veces nos afecta o tenemos muchas veces consecuencias en nuestras vidas por no esperar la guía de Dios, por no esperar que hable y nosotros obedecer, o como también lo veíamos, ¿no? Que muchas veces no escuchamos o no obedecemos la palabra de Dios. Es muy fácil para nosotros hacer nuestra propia voluntad creyendo que es la de Dios, cuando realmente no estamos meditando en su palabra y no estamos buscando esa guianza de Dios para nuestras vidas. Qué importante es para nosotros obedecer y esperar la provisión de Dios. Él va a proveer lo que tú tengas en mente, sea, ya llámese económico, material, familiar, lo que tú quieras. Él va a proveer esa parte. Pero a veces nos desesperamos, el mismo mundo nos va arrojando, nos va moviendo a tomar decisiones, y todo el día estamos tomando decisiones, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿A qué hora me voy a dormir? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a salir? Todo el tiempo estamos tomando decisiones, y si no estamos meditando en su palabra y creyendo en su palabra, pues a veces nuestras decisiones van a ser muy posiblemente carnales, ¿no? En eso que vimos con David, pero más para atrás, la semana pasada, cuando vimos la resurrección del hijo de una viuda, ¿no? ¿Recuerdas que Jesús resucita al hijo de una viuda que prácticamente estaba sola? Iba a estar como para recibir ayuda, o sea, no tenía nada ya esa mujer. Pero termina el versículo 17 de Lucas 7, termina diciendo: y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. Ya Jesús, vuelvo a insistir, ya Jesús es famoso. Ya Jesús es... yo lo que en nuestros tiempos, mucha gente conoce a Jesús o ha escuchado de Jesús, que Jesús inclusive hasta lo dicen como en broma, ¿no? Jesucristo Redentor, y todo es, ay, Jesús, ¿no? Pero al final muchos de nosotros que conocíamos y oíamos de Jesucristo, apenas ahorita lo podemos gustar, apenas ahorita podemos saber quién es Jesús, podemos entender quién es Jesús. Porque para mucha gente, y sabes qué, lo digo por mí, cuando yo llegué a Cristo y hice la oración de fe y me bauticé y todo eso, no estaba Jesús en mi corazón. Yo sentía que no estaba Jesús en mi corazón. Vivía como todos vivían, o sea, alejado. Seguía en mis delitos y pecados, y al final no entendía, no degustaba a Jesús. Entonces, una cosa es que, como termina este versículo, ya Jesús es famoso, ya Jesús tiene muchos seguidores, lo siguen multitudes, pero muy pocos realmente aman y han gustado de Cristo. Y esa es mi oración para el día de hoy, que tú puedas realmente degustar. ¿Sabes? Degustar es probar y saber a qué sabe la gloria de Dios. Degustar y esperar el milagro de Dios en tu vida, de convencerte, de poder adorar y cantar a Dios levantando mis manos y decir: eres todo para mí. Esa es mi oración, que tengas eso en tu vida. Porque ya lo conoces, muchos están aquí sentados y conocen de Jesús,
e inclusive oran por los alimentos, pero cuando llega ese problema, cuando llega esa dificultad, ¿qué de ti? ¿Qué está pasando contigo? En eso, hermanos, ya entramos en esta parte de Juan el Bautista y lo quise partir en dos, porque va a haber algo muy interesante con Juan el Bautista. Dice aquí que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y los llamó Juan a dos de sus discípulos. Juan ya está en la cárcel. El contexto de Juan es que a Herodes él estaba saliendo, o se había juntado, casado con la hermana de una persona que no era lícito. O sea, esa señora estaba casada y la toma, y Juan levanta la voz en medio de un tiempo difícil y dice: no te es lícito tomar mujer. Y lo que pasa es que ahora Juan lo meten a la cárcel. Juan, fuerte con sus convicciones, directo con su llamado, y lo meten a la cárcel. Hermanos, a veces escuchamos el evangelio y no le damos la importancia que requiere. Y Juan es como ahorita ir a decirle a un presidente algo, ¿no? Y con pruebas decirle: estás mal y aquí está, y sabes que te van a meter a la cárcel, entonces mejor dices: no, mejor me quedo callado. Pero sus discípulos ahora en el 18 me están diciendo que ellos van y le cuentan de lo que habían oído de Jesús. Oye, Juan, Jesús está haciendo un escándalo, Jesús está moviendo masas, Jesús está haciendo tantas cosas. Le dieron cuenta de todas las cosas para que supiera que aunque Juan estaba ya encerrado y encarcelado, Dios se estaba moviendo, hermanos. Si puedes observar eso, ya Juan, vamos a escuchar más adelante que Juan era el último profeta ya era el último profeta. Y ahora ese profeta ya está encerrado, ya no puede hablar ni decir nada. Pero le están diciendo a sus discípulos: Juan, tú aunque estés encerrado, están haciendo muchos milagros, están haciendo muchas cosas. Dios, Jesucristo está haciendo muchas cosas. Y eso puedo observar en ese versículo 18, que aunque la palabra del Señor no está hablada por Juan, ahora se está haciendo evidente en Jesucristo. Ahora te pregunto a ti: ¿la palabra de Dios está siendo hablada por ti? La palabra de Dios está haciendo ruido con tus hijos, ruido con tus familias, ruido con tu entorno, porque la palabra de Dios no está atada, hermanos. Podemos escuchar aquí, pero afuera, ¿quién está hablando de la palabra de Dios? Ahora se ofenden por un cuadro de la Santa Cena, ¿y qué importa? La ofensa no es contra nosotros, es contra Dios. Pero ¿quién está hablando del evangelio? La obra de Dios continúa, contigo o sin ti. Aunque él estaba ya, Juan, en una cárcel, ya está atado, ya no puede hacer nada Juan. Ahora, en el versículo 19 me empieza a intrigar un poco la Biblia, porque aunque estos discípulos de Juan le están diciendo las cosas que está haciendo Jesús, ahora dice Juan, y le envió a Jesús. Termina diciendo eso: y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús. O sea, todavía que escucha de lo que los discípulos le dicen de Juan, los discípulos de Juan le dicen de Jesús, ahora Juan agarra dos de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntarle. Y esta pregunta me la traje toda la semana: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?
Ya había pasado la escena donde Juan inclusive bautiza a Jesús. ¿Era necesario que Jesús se bautizara? No. Él no tenía pecado, pero era una forma de que la gente pudiera ver y mantenerse en ese mandato. Jesús está, y dice, la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo eso lo vivió Juan. Y aún así Juan está haciendo la pregunta que muchas veces tú y yo nos hacemos. ¿Estoy a lo mejor en la religión correcta? ¿No será Calvary una secta? ¿No será algo raro de una idea de Israel de hacer su negocio como iglesia? ¿O realmente han pasado cosas malas en mi vida que digo, no, sabes que a lo mejor en esa iglesia sí me dan mi milagro, ¿no? Juan encerrado, escuchando y sabiendo la profecía, sabiendo la palabra. ¿Por qué Juan está haciendo esta pregunta? ¿Eres tú que ha de venir o esperamos a otro? Tal vez, en el contexto de la palabra de Dios, tal vez ellos esperaban otro tipo de Mesías, hermanos. Tal vez tú esperas otro tipo de Dios, tal vez tú esperas un Dios que te cumpla tus sueños, que cuando lo declares las cosas se hagan. Tal vez buscas un Dios, no sé, ¿qué vos Dios? ¿A qué viniste hoy? ¿Cuál fue tu propósito de venir el día de hoy? ¿Qué esperas de Dios? Porque Juan le está haciendo la pregunta a sus discípulos, porque en el contexto, iglesia, ellos esperaban un Mesías que quitara el gobierno de Roma y ahora ellos reinar, ahora ellos estar en los puestos y ahora ellos tener control, poder. Que viene la palabra de Dios, pero no es de la forma que yo. Entonces Juan se hace esa pregunta, oye, pues yo sigo en la cárcel y lo que estoy viendo con Jesús es que pues se hace famoso y todo y lo siguen. Y a mí ya, imagínate, Juan siempre anduvo en el desierto, siempre anduvo libre, siempre anduvo comiendo lo que él quería, vistiendo, y de repente está en una cárcel, encerrado. No puede hacer nada él. Tal vez él estaba conociendo la historia de que vendrá el reino de Dios y lo que está viendo es todo lo contrario. Ahora yo te voy a pedir algo. Cuando tú tengas duda, aquí estamos para servirte, pero cuando tú tengas duda, pregúntale a Jesús. Si estás en lo correcto, pregúntale a Jesús si realmente es lo que Él quiere hacer con tu vida. Señor, ¿esta es la escuela correcta para mí? ¿Este es el novio correcto, la novia correcta? Ya el esposo no, porque ya marchaste, ya te casaste. Ya los que se casaron ya no tienes, se me hace que no era la correcta, ¿no? Entonces mejor me retiro. No, ya casado ya. Pero cuando tú tienes una relación, una amistad con un amigo, Señor, ¿esta será una amistad correcta para mí? ¿La iglesia correcta? ¿O espero otra? Jesús, estos discípulos están haciendo esa pregunta y Juan se está haciendo esta pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y fíjate cómo se va al 20. Bien padre los discípulos. Eso es lo que tienes que hacer como discípulo. Dios nos llama a ir y a ser discípulos por todas las naciones. Tú tienes la oportunidad de hacer, primero tú ser discípulo y hacer discípulos. Porque en el 20 estos discípulos dice, ¿cuándo pues los hombres vinieron a él? ¿A quién? A Jesús. Vinieron estos discípulos de Juan a Jesús. Ya había como dos bandos, ¿no? Hasta cierto punto. Los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Que muchos, podría decirse, retractaron de Juan y muchos se vinieron con Jesús. Ahora, estos discípulos
fieles a su maestro Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista, y fíjate cómo Lucas no dice Juan, Juan el Bautista, nos ha enviado a ti para preguntarte la misma pregunta. Bien, esa es la función de un discípulo, realmente replicar lo del maestro, realmente hablar lo que nuestro maestro nos ha enseñado. Jesucristo es nuestro maestro y eso tenemos que replicarlo de él. Y le vuelven a hacer la pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Hermanos, es interesante cómo estos discípulos vienen y simplemente le preguntan a Jesús. No vienen y dicen, no, dice nuestro maestro Juan que no, que tú no eres y que estamos dudando. ¿Por qué no lo has sacado de la cárcel? ¿Por qué no lo has liberado? No vienen a preguntar eso. Ellos vienen, oye, dice Juan, observas que los discípulos no vienen y no le dicen a Jesús, oye, ¿por qué no has sacado a Juan de la cárcel? Él es muy bueno, él te bautizó, Jesús. No, ellos vienen y dicen, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Yo me ponía a pensar mucho en Juan y he pensado mucho en Juan. Está en la cárcel, hermanos, en un calabozo. Él amaba a Dios, hablaba de parte de Dios. ¿Su recompensa cuál es? ¿Estar en una cárcel? ¿Es justo? Pero es la voluntad de Dios, así era. A veces tenemos miedo de hablarle a la gente. Tenemos miedo de, es que si le digo que está mal, a lo mejor se va a enojar. ¿Cómo se va a enojar, hermanos? Hablemos con ese denuedo de la palabra, pero con la palabra. No vengas con que, yo siento que estás un poquito mal. No, mira, la palabra de Dios dice esto. Arrepiéntete, ven a Dios. Insisto, hermanos, en el contexto ellos esperaban que ya llegó Jesús, el Mesías. Ahora vamos a reinar nosotros. Ahora sí, Herodes, vamos a vengar de ti. Ahora sí, vamos a nosotros a cobrar bien. Pero Jesús viene a hacer todo lo contrario a lo que tú esperas. Jesús así es. Jesús opera todo lo contrario a lo que tú esperas. Tú quieres que en Jesús ya todo sea color de rosa, todo bonito, prosperidad, mucho amor. No es así. No está enseñando eso. Y estos discípulos, en Lucas 7:20, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Fíjate, vámonos ahí al 21. ¿Cómo dice? En esa misma hora, ¿qué pasó en esa misma hora? Sanó a muchos enfermos. Sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos le dio vista. En presencia de ellos es Jesús a veces Jesús no tiene que estar hablando tanto. A veces simplemente con una acción. Mira, voy a hacer esto. Ahora, ¿qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuáles son mis acciones que pueden modelar a Cristo? Que pueden decir, yo soy hijo de Dios. Yo he rendido mi vida a Jesús. Y mira, y a veces nuestras acciones denotran, toda la palabra dice que a veces nuestras acciones nos hace ver que somos hijos del diablo. ¿Quién es tu padre? Dice. Porque las acciones de mi padre no haces. Jesús empieza a tomar acción y tiene un propósito de tomar esas acciones. Porque el 22 dice, y aquí se pone bueno,
El versículo que te tienes que memorizar en este día es el versículo 23. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo dice? ¿Ya te aprendiste un versículo? Juan 7:23. El 22 dice, después de que hace todo esto, comparado con otros sinópticos, aquí Lucas habla de que ha sanado a personas leprosas. O sea, imagínate, vienen y le hacen la pregunta y en vez de contestarles Jesús, ve a alguien enfermo, bien, lo sana, un paralítico, un ciego, los limpia, lo puede ver y ellos están así como los discípulos de Juan, es como, wow, habíamos oído tu fama, pero ahora te estoy viendo. Qué interesante. Pero el 22 dice, y respondiendo Jesús, les dijo, y aquí hay un verbo, id, váyanse, ve, id, y hacer saber a Juan que habéis visto y oído. Y eso te pregunto, hermano, es básica esta pregunta mía siempre. ¿Qué has visto y oído de Jesús? ¿Qué has visto y oído que no has sido y hablado? Que no has sido y has confesado y has hecho por Jesús. Simplemente a veces somos muy estáticos. No decimos nada, no hablamos nada y no decimos nada. Tal vez estos discípulos, tal vez esperaban escuchar de Jesús que, no, hermanos, ya el 1 de noviembre, ¿cuándo entra el presidente? La presidenta de Torreón, de México, el 1 de noviembre, ¿no? El 1 de noviembre tomaré protesta y yo ya reinaré Israel y el mundo para nosotros. Y soltaré a Juan. ¿No? Le hace ver puros milagros. Mira lo que yo hago. Y tenía un sentido eso. Y obviamente en este 22, y respondiendo Jesús y les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Te observas cómo repiten constantemente eso? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y a los pobres? Les dio dinero y prosperidad. Es anunciado el Evangelio. Obviamente, ahorita vamos a ir desmembrando un poquito. Pero la pregunta, iglesia, vivos, la pregunta es, ¿qué esperamos de Jesús? ¿Tú qué esperas de Dios? Estamos todos aquí sentados, escuchando la palabra, venimos un domingo, dejamos de hacer cosas, pero ¿qué estás esperando de Jesús? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué estás esperando de Él? ¿Tienes alguna petición para Él? ¿Y ya te la respondió? Otra pregunta que me hice aquí es, ¿qué has contado de Jesús? ¿Qué cuentas de Él? No, hermano, pues es que no, es que a mí me ha ido muy mal. ¿Qué has esperado de Él? ¿Qué has contado de Él? Acompáñame por favor a Isaías 29. Versículo 18. Porque Jesús nos está hablando aquí en Lucas
que obviamente está haciendo estos milagros, pero aquí también el trasfondo de esto es que tiene algo más espiritual, hermanos. Esa persona que fue curada que era ciego y ahora ve, pues en algún tiempo ya llegando a una edad ya no ves y necesitas lentes y se va todo se va deteriorando. Y aquí lo que quiero que veamos es que lo que está haciendo Jesús, ejemplificando y diciéndoles a ellos, es que lo que Juan ya sabía desde 700 años atrás. 700 años de Isaías a la venida de Jesús son 700 años. Y fíjate lo que había profetizado Isaías ahí en el versículo 18. Dice, en aquel tiempo, ya es evidente para nosotros, pero aquí era en aquel tiempo, los sordos, ¿qué van a hacer los sordos? Oirán las palabras. Tú y yo a veces no nos interesaba la palabra de Dios y me da gusto verte aquí y que puedas escuchar la palabra de Dios, que tengamos el tiempo de escuchar eso. Dios nos ha quitado esas sordera, hermanos. Los sordos oirán las palabras del libro. ¿Qué estás haciendo ahorita? Oyendo las palabras de este libro. Eso es un milagro. Y fíjate, ¿qué más? ¿Y los ojos de los ciegos qué dice? ¿Cómo andabas hace una semana? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? ¿50? ¿Cómo andabas? En tus delitos y pecados, en oscuridad. Tú andabas así, mira. Y te caías y te resbalabas. Pecado y pecado y pecado. Hoy, hermanos, esos ojos, el velo ha sido quitado y ya puedes decir, estoy pecando. Estoy haciendo las cosas mal delante de Dios. No estoy en su voluntad. Ese es un milagro. Porque todos los que estamos aquí, gracias a Dios, ¿alguien ha estado ciego? Podemos estar como medio viscones, pero ¿alguien ha estado ciego? No. ¿Alguien ha estado sordo? Tampoco. Pero esto lo está llevando a un nivel espiritual, de que podamos entender la palabra, ver esto que estamos haciendo mal, estar en tinieblas. Y fíjate el 19. Entonces los humildes, ¿qué pasa con los humildes? Crecerán en alegría en Jehová. La alegría que nos produce Dios en medio de nuestra incredulidad. La semana platicaba con una persona y me decía que a veces la paz está en otras cosas, en el dinero. O sea, yo teniendo mi familia estoy bien, y cuando no la tengas, ¿qué va a pasar con tu paz? Cuando no tengas el dinero en tu cuenta, ¿qué va a pasar con tu paz? Dice la palabra de Dios que Él nos viene a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que dice Isaías 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Dios, y aún los pobres de los hombres se gozarán ¿en qué? En el Santo de Israel. Hermanos, es eso. Y aquí lo que está diciendo Lucas, regresemos a Lucas 7, lo que está diciendo Lucas es lo que había dicho en Lucas 4:18. ¿Recuerdas cuando él se levantó en la sinagoga, en el templo? Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a
a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Juan, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que enlutados. Los ciegos ven ahora. Tú y yo podemos ver. En la antigüedad decía, por eso habla de tinieblas, porque los judíos al hablar de tinieblas es que andabas en pecado. A eso se refiere. ¿Qué significa andar en tinieblas, hermanos? Andamos al tanteo, ¿no? ¿Quién es el rey de las tinieblas? Así estabas, sujeto a él. Ahora, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Sigues como que, o sea, no hay media luz, ¿verdad? O estás en tinieblas o estás en luz. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Y puse eso. ¿Qué es andar en tinieblas? Ya lo comentaba ahorita, Satanás es el rey de las tinieblas, por lo tanto, el que anda en tinieblas anda bajo el dominio de Satanás. Te vuelvo a preguntar, ¿en qué andas? Yo a veces cuando me hablan o me escriben, siempre mi frase es esa, ¿no? Oye, es muy típica de todo el mundo, pero ¿cómo andas? Oh, ando en luz, pastor. Ay, gloria a Dios. Pero ¿cómo andas? ¿Y cómo es andar en tinieblas? Pues andas en lo que es el espiritismo, el ocultismo, la magia blanca, la magia negra, hermanos, los horóscopos, las supersticiones de todo tipo, la idolatría, todo eso, hermanos. Colosenses 3:5 habla de qué es andar en tinieblas. Pero dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjate, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:5 al 14. Yo te invito a que andes en luz, no andes en tinieblas. ¿Qué es andar en luz? Hermanos, pues simplemente estar en su palabra y obedeciendo su palabra. Me encantó la parte que dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Dios y aún los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y eso lo único que me hace pensar, hermanos, es que nosotros debemos vivir como si no tuviéramos nada. Así debe ser tu vida, de tener esa pobreza espiritual. Hay gente que viene conmigo, no, es que yo tengo un doctorado en teología y el Espíritu de Dios me habló, y se creen tanto. Yo digo, ya estás descalificado, hermano. Qué difícil decisión de Juan no dejarse llevar por los conceptos que tenían los fariseos y los escribas de pensar que el reino de Dios iban ellos ahora a reinar juntamente con él. Y hermano, algo que te puedo decir es que te mantengas manso y humilde siempre, porque esos son los que estamos pobres en espíritu, y cuando tú tienes esa pobreza es cuando necesitas de Dios. Cuando no tienes esa pobreza, cuando en esa pobreza espiritual la llena el dinero, aguas. Cuando esa pobreza espiritual la llena la fama, cuando esa pobreza espiritual la llena un hombre, una mujer, aguas. Porque vas a depender de eso siempre. A los pobres es anunciado el Evangelio.
Y es cuando terminamos en el versículo 23 que dice: y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cayendo en las conclusiones, hermanos, no nos hagamos o no nos creamos una idea de Dios. No te creas tú mismo, no te creas o creerte o, ¿cómo decir? Te hagas una idea de Dios. No te hagas una idea, no, es que yo con Dios, es que yo con Dios así. No, con Dios así, como dice la palabra. No te creas conceptos, porque desde chiquito nos enseñaron conceptos de Dios, tal vez erróneos, tal vez acertados, pero no te creas una idea de Dios errónea. Esto fue lo que les pasó a los fariseos y a los escribas, y no pudieron aceptar a Jesús como el Mesías, simplemente como un profeta más. Juan tiene esa idea de Dios. Y cuando va y le dice esto a los discípulos, a Juan, que le digan eso, estos discípulos le cuentan lo que dice Isaías. Cuando dice tropiezo, y me llamó ese versículo a memorizar: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y cuando subrayé la palabra tropiezo, pues ¿con qué nos tropezamos a veces? Con una piedrita, ¿no? Una banqueta de que, o andas en la noche y ¿qué te pasa? Tropiezas porque no ves. Pero hay algo que nos hace tropezar. Y lo único que me llegó a pensar cuando te tropiezas, una piedra, me llegó a pensar que Cristo es la roca. ¿Recuerdas? ¿Sabes qué pasa? Que a veces Cristo te estorba en tu vida y te hace tropezar. Pero esa misma piedra muchas veces nos va a hacer estar firmes, dice la palabra. Él es la roca, y mientras tú estés en la roca, ¿qué estamos? Firmes. Pero a veces esa misma piedra te hace tropezar. El Salvador, que como roca angular y fundamental es piedra de firmeza para todo aquel que en Él cree, también es piedra de tropiezo. O sea, Juan, estando en cárcel, pudo haber dicho: no, ¿saben qué? Todo lo que dije y hice no era cierto. Por miedo, mejor para que me dejen libre. Sí, puedes hacer lo que tú quieras, Herodes. Pero no, se mantuvo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Mira, hay verdades que simplemente te van a hacer tropezar. Hay verdades que la Biblia nos enseña y nos van a hacer tropezar, hermanos. Pero es para que te levantes y te pares ahora firme, en un lugar firme en esa piedra. Pero muchas veces, como enseña Romanos 12:2, ahorita tuve un cierto debate con una persona y es como entendiendo Romanos 12:2, hermanos, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tienes que empezar a entender para que nuestra mente sea renovada. No, es que no. A mí de chiquito me dijeron que no. A mí me dijeron que así se va a hacer y así se tiene que hacer. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo aplica Romanos 12:2? Conclusión, iglesia. No te hagas tus propias interpretaciones. No te hagas tus propias... No, es que la Biblia no es de interpretación privada, no es lo que yo quiera entender y ya, eso es lo que quise entender. ¿No te pasa que cuando invitas a alguien, no, yo entendí esto, y no, es que el versículo no quiso decir eso? No, pero es que eso es lo que yo entendí. Sí, pero el autor
hablando de una exégesis correcta. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué nos quiere decir Lucas? Lucas nos quiere decir que Jesús es el Mesías y Él viene a liberar. No te hagas el concepto que tú tienes de Dios, sino el concepto que dice la palabra de Dios. Y es difícil entender eso. Entender qué es lo que quiere comunicar Lucas al ponernos esto, que Él vino a sanar. ¿Y quién es felicísimo, bienaventurado es felicísimo aquel que no haya tropiezo en mí? Cuando a veces te dicen, ay, vamos a hacer esto, estaría chido, no, pero eso estaría mal delante de Dios. Ya ves, ¿para qué iba a la iglesia? ¿Qué onda? Entonces no eres bienaventurado porque Jesús te está tropezando. El problema resulta, iglesia, que cuando la verdad de la palabra te llega, muchas veces la hacemos a nuestra propia interpretación. Y hazle como quieras, Isra. A veces, hermanos, estaba escuchando un video de alguien que decía, es que en aquel tiempo, cuando dice el versículo, no dejes de congregarte como algunos tienes por costumbre, hablaba de otro contexto, así que por eso yo no me congrego, no necesito, yo soy la iglesia. Ya hizo su propia interpretación. Pero ¿qué es lo que el autor, Dios, quería comunicar a través de ese versículo? No hay nada mejor que tú mismo agarres la palabra y pedirle al Espíritu Santo que realmente nos hable y nos redarguya y nos instruya y no nos hagamos nuestras propias interpretaciones. Por eso en la hojita, hablando de eso, pues ya viene aquí. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué entendiste de la palabra de Dios? A veces platico, no decir nombres, pero platico con una persona, pues yo no sé, pero yo entendí esto. Y hágale, ya es como diciéndome, y es mi opinión personal, o sea, no te metas. No me meto, pero no es lo que Dios dice eso. Hermanos, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús es la roca angular. Y Él te va a hacer muchas veces para pecar, para hacer el mal, para ir en contra de su voluntad, te va a hacer que tropieces. Y cuando nos tropezamos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, si te caes te levantas de volada, ¿no? Para que no se ría la gente. Pero cuando te tropiezas, ¿qué? Eso me hizo tropezar. Dice 2 de Pedro 3:16, acompáñame ahí. 2 de Pedro 3:16. Hoy es el 15. Y tener entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Porque muchas veces te has tropezado y Dios ha sido, no entiende. Y otra vez te tropiezas. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Pero me estoy yendo desde el 15. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e ¿qué? Inconstantes. Los indoctos e inconstantes tuercen, dice ahí, como también las otras escrituras, ¿para su qué? Para su propia perdición. Hermanos, no te hagas ideas tuyas de Dios. No, Juan estaba haciéndose una idea tal vez de que el Mesías lo iba a sacar tal vez de la cárcel. Tal vez las circunstancias de Juan no eran las que, estoy en la cárcel, híjole, vayan y pregúntenle si realmente es él que iba a venir o esperamos a otro porque pues ya me queda poco tiempo tal vez. Cuando Juan estaba bautizando en el desierto, llegaron los escribas y los fariseos y le dicen, ¿tú eres el que ha de venir? ¿Tú eres el que esperamos? Y Juan les dice, no, es aquel, es Jesús. ¿Cómo es posible que Juan ahora esté dudando tal vez? No dudando de Jesús, sino, ¿será un profeta más o si será Dios? La historia con Juan es que al final le cortaron la cabeza y sus propios discípulos fueron a recoger su cuerpo y la cabeza se la entregaron a la mujer que lo quería que lo mataran. Así terminó Juan. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Para pensarse en esta semana este versículo, para pensar que si realmente Jesús está tropezando tu vida es porque quiere que regreses a casa. Si Jesús está haciendo algo en tu vida es para que te pongas a cuentas con Dios y ya no andes en tu santa voluntad, sino a la voluntad de Dios. Es complicado, hermanos. Es complicado porque obedecer la palabra es bien difícil para uno. Pero sé que si tú esperas en Él, Él va a hablar y Él va a hacer. Y lo poquito que te está hablando hoy, lo poquito que hoy te habló Dios, toma acción. Hazlo. Que Dios te dé firmeza en que lo que estás haciendo la voluntad de Dios, que es de parte de Dios. Y en eso debemos de andar. Le voy a adelantar un poquito de la semana que entra, porque dice el 24, porque cambia un poquito el tema, ¿no? Porque dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué esperaban ver? ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, o sea, una caña, bueno, una palmerita, no, se mueve para donde el aire. 25. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que un profeta. Este es de quien está escrito en Malaquías 3:1. He aquí envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 28, con ese termino el día de hoy. Os digo que entre nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista.
pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Se van los discípulos y ahora Jesús empieza a hablar bien, a elogiar a Juan. Eso ya no se lo digan. Eso ya no se lo digan a Juan, eso yo se los digo a ustedes. Juan es el mayor profeta. Wow, que eso lo diga Jesús de ti. No hay palabras para eso. ¿Qué va a decir Jesús de ti? Cuando estés en su presencia, llegues ahí todo así todo apenado, todo así charrón, al juicio de Dios. Como te trajo al mundo, no vas a llegar encadenado ni con tus tenis Nike. ¿Qué va a decir de ti? ¿No te da miedo eso? No digo para que ibas con miedo, pero es como, qué duro. Así que, ¿por qué no te pones de pie para orar? Y siempre, como digo, como menciono muchas veces, ponernos a cuentas con Dios. O sea, en esa parte de ponernos a cuentas con Dios es que yo llego con una factura, aquí está la factura y tú no puedes decir, yo la pago la cuenta, ¿no? No la puedes pagar. Pero Jesús dice, yo la quiero pagar, dámela. Yo ya pagué en una cruz por ti. Por eso es ponernos a cuentas con Él, decir, Dios, aquí estoy, he hecho esto, he hecho aquello, he fallado, no sé, lo que tú vivas, lo que tú tengas, o sea, realmente Jesús ha sido ese tropiezo en tu vida, pues bienaventurado, bro, que por causa del Señor tú tropieces, porque quiere decir que ya no estás en tinieblas, ya estás en luz, ¿ok? ¿Por qué no oramos? Señor, gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos haces ver tu maravilloso amor para con nosotros, que podamos ver cuando éramos ciegos, cuando andábamos en tinieblas, que vivíamos en el pecado y nos revolcábamos en el pecado y nos encantaba el pecado, y ahora, Señor, nos constriñe eso, Señor. Gracias por esa bienaventuranza, Señor. Sigue tropezando, sigue siendo esa piedra en la cual puedo estar firme y no me haga tropezar, Dios. Esa roca que eres tú, Dios. Porque todo esto se trata de ti, Señor. Independientemente perdernos en conceptos, sino en realmente que el Espíritu nos convenza. Tu Espíritu Santo, Señor. Así que perdóname, Señor, si te he fallado, si no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Pero quiero que me guíes, Señor. Quiero que me salves, Señor. Quiero que me lleves de tu mano, Padre. Gracias por tu palabra, Dios, y gracias por tu amor, tu misericordia. Y yo te pido, Señor, que bendigas a cada hermano que está aquí presente, que tú lo convenzas, que tú lo guíes, que tú lo